es una presentación que nos compartió una profesora de la cátedra, ¿verdad? Entonces está súper bien y nos sirve, digamos, para lo que queremos estudiar. Ahí, aquí está. Entonces, transformaciones en la gráfica de una función, ¿verdad? Nosotros vamos a ver tres tipos de transformaciones, es decir, de la gráfica básica, ¿verdad? O de la gráfica estándar, vamos a determinar tres tipos de transformaciones que puede sufrir esa gráfica, ¿verdad? La primera es las traslaciones verticales, ver si la gráfica digamos, se movió para arriba, se movió para abajo, las traslaciones horizontales, si se movió para la izquierda, para la derecha, y la reflexión respecto a los ejes, ¿verdad? Si se refleja con respecto al eje X o con respecto al eje Y, ¿verdad? Esas serían como las tres o los tres tipos de transformaciones que vamos a estudiar. Las gráficas estándares, ¿verdad? Son las que ya hemos estudiado durante todo el curso, ¿verdad? La función lineal f de x igual a x, ¿verdad? O y igual a x es una función lineal básica. ¿Por qué se dice básica? Recuerden que una función lineal en realidad es f de x igual a mx más b, pero la estándar es, digamos, si m es 1 y b es 0, ¿verdad? La básica. La cuadrática también. La cuadrática básica es solo x a la 2, ¿verdad? Dice, es, digamos, de forma de una parábola. Y la cúbica, ¿verdad? X a la 3. Igual, recuerden que una cúbica también se puede, o sea, el criterio puede ser, digamos, 8x a la 3 más 2x a la 2 más x menos 5, ¿verdad? Pero ya no sería la estándar. Sí, la estándar es nada más x a la 3. Sí, esas son las, digamos, las funciones básicas. Polinomiales que vamos a estudiar, ¿verdad? La lineal de grado 1, la cuadrática de grado 2 y la cúbica de grado 3. Luego, el valor absoluto, ¿verdad? Igual la estándar de valor absoluto es el valor absoluto de x, ¿verdad? Entre las barritas y tiene forma, digamos, de una v. La radical, raíz cuadrada de x, ¿verdad? Se ve de esta forma, que es como una, digamos, como una parábola al revés y como la mitad de la parábola, ¿verdad? El dominio aquí está restringido, ¿verdad? De 0 a más infinito, porque los números que están aquí adentro deberían ser positivos o 0. Y la función racional 1 entre x, ¿verdad? Tiene ahí la restricción en 0 porque no podemos dividir entre 0. Entonces, valor absoluto, radical, racional. Luego tenemos la logarítmica, que esa es la que habíamos estudiado cuando estudiamos la función logarítmica, ¿verdad? Que depende de la base, es decir, si la base es menor que 1 o está, bueno, entre 0 y 1 o es mayor que 1, ¿verdad? Si está entre 0 y 1, la logarítmica es decreciente. Interseca aquí al eje X en 1 y la función logarítmica con base mayor que 1 es creciente, igual interseca el eje X en 1 y tiene una asíntota en X igual 0, ¿verdad? En ambos casos. La función exponencial, igual, dependiendo si la base está entre 0 y 1, entonces es una función decreciente, tiene una asíntota en el eje X, interseca el eje Y en 1. Y si la base es mayor que 1, la función es creciente, interseca el eje Y en 1 y tiene una asíntota en el eje X, ¿verdad? Eso es lo que ya habíamos estudiado. Esas son las gráficas estándares, ¿ok? Ahora, la traslación vertical, por ejemplo, cuando una función se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Cuando tenemos la función estándar y se le suma o se le resta, digamos, un valor, ¿sí? Una unidad. Por ejemplo, si tenemos la función estándar x a la 2, ¿verdad? Si en vez de tener esa función tenemos ahora x a la 2 más 1, ¿verdad? Ese más 1 hace que la gráfica se mueva una unidad hacia arriba, ¿ok? Entonces, el valor de k que sumemos aquí, si el valor de k es positivo, entonces se mueve hacia arriba, ¿sí? Si tendríamos x a la 2 más 5, entonces la gráfica vendría a partir de aquí, ¿verdad? Sube 5 unidades hacia arriba, ¿ok? Ahora, si el valor de k es negativo, más bien baja esas unidades. Por ejemplo, si tenemos x a la 2 menos 1, entonces de la estándar bajó 1, ¿verdad? Baja una unidad. Si tuviéramos x a la 2 menos 10, entonces baja 10 unidades. ¿Ok? De la estándar baja 10. ¿Sí? ¿Dudas ahí?
No, está fácil, ¿verdad? El tema. Ok, ese es el primer tipo de transformaciones, ¿verdad? La traslación vertical, si sube o si baja la función. Ahora, la traslación horizontal. La traslación horizontal es más bien cuando se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Y se da cuando sumamos o restamos un valor dentro de la función. Es decir, igual, si la gráfica estándar es x a la 2, entonces, si tuviéramos x más 1 y todo a la 2, ese más 1 está dentro de la función, ¿verdad? Es decir, de la estándar x a la 2 cambió a x más 1 a la 2. Ese más 1 hace que se mueva hacia la izquierda. Vean que ahí cambia. Uno creería que si le sumamos 1 dentro de la función se mueve hacia la derecha, pero no, es al contrario, se mueve hacia la izquierda. Entonces, x más 1 a la 2 sería que se movió una unidad hacia la izquierda. ¿Ok? Está aquí. Ahora, este, ay, voy. Si se mueve, perdón, si le sumamos un número negativo, es decir, x menos 1 a la 2 se mueve más bien esas unidades hacia la derecha. Entonces, si fuera x menos 3 y todo a la 2, entonces sería 3 hacia la derecha. ¿Ok? Porque ese más o ese menos 3 está dentro de la función. ¿Sí? Está todo elevado a la 2. Entonces, del estándar cambia eso. ¿Ok? Eso es la traslación horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en resumen, tenemos este cuadrito de ahí, ¿verdad? Si tenemos la función estándar y le sumamos por aparte un número positivo, entonces la función sube. Y si le sumamos un número negativo, entonces la función baja. Si dentro de la función estándar le sumamos un número positivo, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y si es un número negativo, hacia la derecha. ¿Ok? Ese es como el resumen de las traslaciones. Ahora, la última transformación que vamos a ver es la de reflexión con respecto a los ejes, es decir, por ejemplo, la reflexión con respecto al eje X. Con respecto al eje X es cuando tenemos la función estándar y le agregamos un menos por fuera de la función, es decir, menos f de x. Por ejemplo, si tenemos la función raíz de x, ¿verdad? Esa es la función estándar. Y ahora tenemos otra función que es menos raíz de x, ¿verdad? Entonces, ese menos hace que se refleje con respecto al eje x. Es decir, este, si imagínense cuando uno hacía como un dibujito, ¿verdad? Con pintura y doblaba el papel a la mitad y luego lo abre y se refleja, ¿verdad? Es decir, se refleja lo mismo que hay a ambos lados. Entonces, aquí tenemos la función original. Con respecto al eje X, es como si dobláramos el papel justo en el eje X y abrimos y debería quedar aquí exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces se refleja con respecto al eje X, ¿ok? Si el menos está por fuera de la función, ¿sí? Es decir, menos raíz de X. Con respecto al eje Y, es al revés, más bien el menos está dentro de la función. Entonces, es decir, la variable de la función es multiplicada por ese menos 1, ¿verdad? Por ese menos. Igual, la función estándar, digamos que es raíz de x, entonces ahora la función, la reflejada sería raíz de menos x, ¿verdad? Entonces, con respecto a la función estándar, se reflejó con respecto al eje y, ¿verdad? Igual, uno dobla un papel, ¿verdad? Y sale aquí la función normal y la función reflejada, ¿ok? Porque el menos está por dentro de la función. Sí, dudas. No, más o menos. Bueno, entonces, vamos a hacer esta práctica. Entonces, tenemos la función menos, entre paréntesis, x más 1 a la 3 más 2. Entonces me van diciendo qué transformación se aplicó ahí o qué transformaciones se aplicaron ahí. Primero, determinamos la función estándar, ¿verdad? Que es como lo más sencillo. ¿Cuál sería la función estándar de esa función? ¿Cuál creen?
No se les ocurre ahí ninguna. Es decir, esta ya es la función que Bueno, tiene. en realidad no entendí mucho la explicación, entonces estaba esperando como el ejemplo porque sinceramente no, o sea, la teoría no la entendí bien. Ok, ¿qué parte? O todo. Sí, o sea, todo, es que en teoría se ve diferentemente a la práctica o al ejemplo, entonces Ok, por eso es que no sé cuál sería. entonces, de las gráficas estándares son estas, ¿verdad? Es decir, la lineal, la cuadrática, la cúbica, el valor absoluto, la radical, la racional, la logarítmica, la exponencial. Entonces, de la gráfica estándar, dependiendo de la transformación que se aplique, ya no tenemos el criterio de la estándar. Por ejemplo, aquí ya no tenemos solo el criterio de x a la 2, sino que tenemos x a la 2 más 1. Pero la estándar es x a la 2. Aquí se le aplicó una transformación de sumar de 1, ¿sí? O por ejemplo aquí, la estándar es raíz de x. La reflexión, entonces aquí ya hay una transformación, ¿verdad? Ya no es la estándar. Entonces aquí, la pregunta es, ¿cuál es la estándar? Ahí, si tenemos menos x más 1 a la 3 más 2, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí la estándar? Sería una cúbica, ¿no? Porque la X está multiplicado por 3. Bueno, Exacto, elevándose. sería una cúbica, ¿verdad? Entonces la función estándar sería x a la 3, pero entonces de la estándar, ¿qué cambió aquí, ¿verdad? ¿Qué se le agregó? ¿Qué transformaciones se aplicaron? Entonces, por ejemplo, ya no tenemos solo x a la 3, sino que tenemos x más 1 a la 3. Este más 1, que era la transformación que hace ese más 1. Creo que subía, no, Se sí, movía hacia subía. la izquierda, creo. Más bien, O ajá, derecha. como está dentro de la función, este más 1 se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Esa transformación. Aquí. Ese más 1 es, digamos, de este tipo. Como es positivo, se mueve hacia la izquierda, ¿ok? Bien, entonces la estándar es x a la 3. Ese más 1 hace que se mueva 1 para la izquierda. Ahora, este menos, ¿qué hace? Ese menos que está ahí afuera, ¿qué Creo hace? que se devolvería, ¿no? El reflejo, ¿no? ¿Se refleja con qué? Con el eje X. Con el eje x, muy bien, más bien. Este tipo, ¿verdad? El menos está por fuera de la función. Se refleja con respecto al eje x. Y este más 2, ¿qué hace? Subir 2 unidades. Subir 2 unidades, ¿verdad? Entonces, muy bien. Este más 1 hace que se mueva 1 hacia la izquierda. Este más 2 hace que suba 2 hacia arriba. Y este menos hace que se refleje con respecto al eje X. ¿Ok? Ahora sí queda un poquito más claro eso. ¿Sí? ¿No? Sí, exacto, profe, ya es como un poco, es que cuando uno lo ve en la teoría, bueno, yo no, a veces no. Bueno, entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Ok. También puede, digamos, determinar gráficamente. Es decir, tenemos la estándar. Eso es lo primero, identificar cuál es la función estándar. X a la 3. Ahora, la primera transformación que notamos ahí es la traslación horizontal una unidad hacia la izquierda. Entonces, de la estándar se mueve uno hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se mueve uno hacia la izquierda? Uno, digamos, fija un punto y con ese punto uno va moviendo la gráfica. Por ejemplo, aquí el 0,0, uno lo mueve hacia la izquierda, entonces quedaría más bien en menos 1,0. Pero la función sigue siendo la misma, si nada más se corrió uno hacia la izquierda. Luego, el 2 hace que se traslade 2 unidades hacia arriba. Entonces, igual, ese punto de menos 1,0 se movió 2 hacia arriba, ¿sí? Y luego se refleja con respecto al eje X. Entonces, con respecto al eje X, cambia, ¿verdad? Como que se le da la vuelta, por decirlo así. ¿Ok?
¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Bueno, entonces gráficamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Del estándar se van aplicando cada transformación. Ahora, vamos a ver esta práctica de acá. Por ejemplo, f de x igual menos x más 3. Entonces me van diciendo, ¿cuál es la gráfica estándar de esta? Menos x más 3. ¿Cuál sería la estándar? Una lineal. La lineal, ¿verdad? F de x igual x. Ahora, ¿qué más se le aplicó a esas funciones? A esa función. S menos y S más 3, ¿verdad? Este menos, ¿qué hace? Es el reflejo con el eje X. Con el eje X, muy bien. Y este más 3, Subir 3. subir 3. ¿Sí? Muy bien, entonces se traslada 3 unidades hacia arriba y se refleja con respecto al eje X. Ahora, la B, valor absoluto de X más 1 menos 2. ¿Cuál transformación se aplica? Perdón, ¿cuál es la función estándar ahí? La valor absoluto. Valor absoluto de X, ¿verdad? Valor absoluto de X es la estándar. ¿Cuáles transformaciones se aplican ahí? Más 1. Este más 1, ajá. ¿Qué hace ese más 1? Se mueve hacia la izquierda. Hacia la izquierda, una unidad, muy bien. Y este menos 2, No me acuerdo, pero ¿será que baja? 2 unidades hacia abajo. Ajá, muy bien. Ahora, la C, menos raíz cuadrada de 5 menos X. Entonces, ¿cuál es la gráfica estándar o el criterio de la función estándar? La radical. La radical, ¿verdad? Raíz de X. ¿Cuáles transformaciones se aplicaron ahí? ¿Cuál creen? Moverse 5 unidades a la derecha. Este 5 está positivo, entonces más bien hacia la izquierda. Ujú, muy bien. Ahora, este menos que está dentro de la raíz, este menos X, ese menos ¿qué hace? Era el reflejo, pero con el eje Y. Con el eje Y. Muy bien. Y el menos que está por fuera, Con el eje X. con el eje X. Muy bien. Entonces se mueve 5 hacia la izquierda, porque ese 5 está dentro de la función positivo hacia la izquierda. Este menos que está dentro de la raíz, ¿verdad? Igual dentro de la función, lo refleja con respecto al eje Y. Y el menos que está por fuera con respecto al eje X. Ujú. Bien, esta, menos e a la X menos 4. ¿Cuál es la estándar? La exponencial. La exponencial, ¿verdad? En este caso, e a la X, porque la base es e. Muy bien. Este menos 4, ¿qué hace? Igual sería un reflejo con el eje Y. No, el reflejo con el eje Y es si el menos está, digamos, delante de la X, si la X está negativa. Aquí es el Ah, menos 4, más bien, ese menos 4, ¿qué hace? Y si se mueve a la derecha, ahora sí. Ahí se mueve hacia la derecha. Muy bien, tenemos, digamos, un número que se le está sumando dentro de la función, pero negativo, entonces hacia la derecha. Y este menos que está, digamos, por fuera de la exponencial, ese sí es el reflejo con el eje X. reflejo con el eje X. Muy bien. Ahora, esta, menos X más 7 a la 2 más 3. Entonces, ¿cuál es la estándar ahí? La cuadrática. Una cuadrática, ¿verdad? X a la 2. Ahora, este más 7, ¿qué hace? A la izquierda. A la izquierda. Muy bien. Este más 3, Subir 3. subir 3. Y el menos, El reflejo con el eje X. ajá, muy bien.
Y la última, ¿verdad? Menos x más 2 todo a la 3 menos 15. Entonces, ¿cuál sería la estándar ahí? X a la 3. X a La la 3. cúbica. Ajá, muy bien. Ahora, las transformaciones. Este más 2, ¿qué hace? A la izquierda. A la izquierda. Este menos X, ¿qué hace ese menos? Se refleja con el eje Y. Con el eje Y, muy bien. Y este menos 15 A la derecha, diría. a la derecha, segura. Baja 15 unidades. Más bien baja. El más Sí, 2 es porque el está que se por mueve fuera. para la Ujú. izquierda o a la derecha. Exacto. Y el menos 15 que está por fuera, baja aquí. Baja 15 unidades. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, chicos, ahí Esto con es eso? como coreografía. Yo siento que esto es como aprenderse los pasos de baile. Sí, es como 5 para la derecha, 3 para arriba. ¿Ok? Bueno, ese era el tema de transformaciones, ¿sí? En realidad había que también graficar esas funciones, pero como les dije ahora, no lo vamos a evaluar en la prueba corta, entonces les voy a enseñar, digamos, hasta ahí. El método, digamos, de graficación es esto, ¿verdad? De la estándar, ir agregando como las transformaciones, pero no lo vamos a ver así como tan detallado, nada más como por encimita, ¿ok? ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Igual esto les sirve, digamos, como para ustedes también que cuando están trabajando funciones, a veces como que es más fácil como imaginarse la gráfica de la función. Entonces, si tienen ya alguna transformación como este más 2, ¿verdad? O este más 1, este menos, como que les ayuda a imaginarse la gráfica. Ah, ok, seguro se cogió 2 para arriba. Sí, entonces eso les va a funcionar también en cálculo cuando vean un poco de límites también, a veces les funciona eso. Ok, bueno chicos, entonces. Este, ese sería el tema, digamos, de transformaciones. Ven que era un tema sencillito, pero igual para no verlo así como tan atropellado, mejor eso no les entra en la prueba corta y les va a entrar solo el tema de intersecciones y de signo de una función, ¿verdad? Cuidado me dejan ahí el signo botado, que igual en teoría lo estudiaron para el examen, pero para que sepan que también les entra en la prueba corta. Ok, ahora vamos a seguir con el tema de intersecciones. ¿Sí? Ya les comparto aquí. Ok. El tema de intersecciones entre gráficas de funciones, ¿verdad? Que era lo que estábamos estudiando la clase del martes. De forma gráfica, ¿verdad? Entonces nada más nos fijamos dónde intersecan las funciones, ¿verdad? Dónde se cruzan las funciones. De forma algebraica hay que seguir los pasos, ¿verdad? Que es, digamos, intuitivo. Queremos determinar los puntos donde intersecan, ¿verdad? Entonces los puntos donde son iguales ambas funciones. Entonces tenemos que igualar el criterio de ambas. Y ir despejando, encontrando los valores de A, verificar que pertenezcan a ambos dominios, calcular las imágenes y si son iguales, entonces escribir el punto de intersección, ¿verdad? Básicamente eso es. Entonces, habíamos hecho esta práctica y habíamos quedado aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí les traigo otros ejercicios para este tema, ¿sí? Estas dos, ¿verdad? Entonces, cada función la van a asumir que están definidas en el dominio máximo. Entonces, si alguna función no están seguros sobre el dominio, pueden sacar primero el dominio para luego verificar, ¿verdad? Tengo aquí 5, si no me equivoco. Entonces, voy a armarlos en grupos y lo van resolviendo. Vean que ya con este tema ya terminamos. Ok. Em, ok, voy a asignar entonces.
Mm, Byron no está conectado, ¿verdad, Catalina? O sea, solo estás vos. Aquí estamos juntos, él está escuchando Ah, ok. desde ahora. Sí, es que no lo encontraba aquí en la lista. Ok, listo. Entonces, vamos a separarlos así. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y se las todos. Ok. Entonces, este, ya se pueden ir uniendo los grupos, ya se los voy a mandar por Telegram. ¿Ok? Ya se los mando. Se lograron unir, chicos. Vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, esta de acá, había que igual encontrar los puntos de intersección entre las gráficas definidas en el dominio y codominio máximo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es igual los criterios, ¿verdad? Es decir, igualar ahí ambos criterios para ver dónde se intersecan. Entonces, aquí queremos determinar cuándo f de x es igual a g de x, perdón. Cuando f de x es igual a g de x. Entonces, x a la 2 menos 4, cuando es igual a x menos 2. Ahora, cuando tienen x a la 2 menos 4 igual a x menos 2, ¿qué hacemos? ¿Cómo se despeja, digamos, ahí la x? Y se pasa todo a un lado y se iguala a cero y se resuelve con Sí. la calculadora. Ajá, exacto. Vean que ahí, digamos, ya tenemos x a la 2, x, entonces ya ahí nos indica que nos va a quedar una ecuación cuadrática. Para resolver la ecuación cuadrática hay que pasar todo de un lado y dejar, digamos, igualado a cero. Entonces, x a la 2, perdón, x a la 2 menos x menos 4 más 2 igual cero, ¿verdad? Esta x pasa a restar y este menos 2 pasa al otro lado a sumar. Ahora, ahí se simplifica, ¿verdad? X a la 2 menos x menos 2 igual 0. Nos queda aquí una cuadrática. Ya se puede resolver por inspección, por fórmula general, etcétera, ¿verdad? Por inspección creo que sale más fácil. X, 2, 1, ¿verdad? Entonces nos quedaría x menos 2 y x más 1 igual 0, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos los dos factores igualados a 0, recuerden que aquí igualamos cada uno a 0. ¿Sí? X igual 2, x igual menos 1. Ahora, cuando ya teníamos esos dos valores de x, ¿qué más hacíamos? Fijar si está en el dominio y luego calcular la imagen de ambos. Tiene que dar igual. Muy bien, verificar si está en el dominio de ambas funciones y luego verificar si las imágenes son iguales. Ahora, ¿cuál sería el dominio de f si f es x a la 2 menos 4? ¿Qué tipo de función es? Una cuadrática. Una cuadrática. ¿Y la cuadrática qué dominio tiene?
No, son todos los reales. Todos los reales, ¿verdad? Una polinomial, ¿verdad? De forma más general, tiene dominio R, ¿verdad? Entonces, x a la 2 menos 4 no tiene ninguna restricción, todo R. G de x menos 2, también tiene todo R como dominio, ¿ok? Entonces, el 2 y el menos uno pertenecen al dominio de ambas funciones, pertenece al dominio de F y pertenece al dominio de G, y menos uno también. ¿Sí? Muy bien. Y ahora hay que comparar si f de 2 es igual a g de 2 y si f de menos uno es igual a g de menos uno. ¿Cuánto sería f de 2 si f es x a la 2 menos 4? ¿Verdad? Entonces se cambia 2 a la 2 menos 4. 4 menos 4, 0. Y g de 2 igual se cambia la x por 2. 2 menos 2, 0 también. Entonces, si nos da igual, ¿cuál sería el punto de intersección ahí? 2,0. 2,0, ¿verdad? El valor de x que estamos probando que es 2 y el valor de y que acabamos de encontrar. 2,0, muy bien. Y lo mismo vamos a hacer para f de menos 1. Entonces, menos 1 a la 2 menos 4. Esto nos daría menos 3. Y menos 1 menos 2 nos da menos 3 también. Ambos nos dan menos 3. Entonces el punto menos 1, menos 3, ¿sí? Los dos son puntos de intersección entre ambas funciones, ¿ok? Es decir, las funciones intersecan en dos puntos. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Segurísimos. Bueno, vamos con la segunda. La segunda tenemos dos funciones radicales. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Queremos determinar cuándo f de x es igual a g de x. Igualamos el criterio de ambas, ¿sí? Cuando raíz de x menos 1 menos 2 es igual a raíz de menos x más 3 menos 2. Ujú. De ahí, Profe, sí, no tenemos que primero calcular el dominio, porque son raíces pares. podríamos calcular primero el dominio o a la hora de verificar, ujú, como Ok, quieras. ok, gracias. Con gusto. Sí, es decir, lo vamos a calcular, pero podemos calcularlo al principio o al final, como quieran. Entonces, x menos 1 menos 2, ¿verdad? Este menos 2 que está por fuera de la raíz puede pasar al otro lado a sumar. Entonces, raíz de x menos 1 igual raíz de menos x más 3, el menos 2 que ya teníamos y el más 2 que acabamos de agregar, ¿verdad? Este menos 2 que pasa a sumar. Menos 2 más 2 nos da 0, entonces nos quedan las raíces igualadas. X menos 1, bueno, raíz de x menos 1 igual raíz de menos x más 3. ¿Qué pasa cuando tenemos ahí dos raíces cuadradas igualadas? ¿Qué podríamos hacer? Se pueden elevar a ambos lados a la potencia o eliminarse. Muy bien, ¿sí? Si le damos ambos lados a la 2, se va la raíz con la potencia, ¿verdad? Muy bien. X menos 1 igual menos x más 3. Y lo mismo, ¿verdad? Pasamos números de un lado y las x del otro porque es una función, es una ecuación lineal. X más x igual 3 más 1, ¿verdad? Este menos x pasa al otro lado a sumar y este menos 1 pasa al otro lado a sumar. 2x igual 4, x igual 4 medios, o sea, x igual 2. Ujú. Ahora sí, ese 2 hay que verificar que pertenezca al dominio de la función f. El dominio de la función f, como dijo Brian, ¿verdad? Es una función radical de índice par, por lo tanto, el dominio no es todo r, hay que calcularlo, ¿ok? ¿Qué hacíamos cuando teníamos una raíz? ¿Cómo calculamos ahí el dominio? Cuando x menos 1 es mayor o igual que 0. Muy bien.
el dominio de f de x, entonces ¿cómo se llama? El subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Cuando x menos 1 es mayor o igual que 0, cuando x es mayor o igual que 1, ¿verdad? ¿Cómo ponemos eso como un intervalo? De 1 más infinito. De 1, bien, de 1 cerrado a más infinito. Y lo mismo para el dominio de G, ¿verdad? Entonces, el dominio de G, eh, el, lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? El subradical, queremos determinar cuándo es mayor o igual que 0. Entonces, pasamos ahí el menos x al otro lado a sumar. Cuando 3 es mayor o igual que x o x menor o igual que 3, ¿verdad? Entonces, de menos infinito a 3. Ujú. Ya tenemos ahí el dominio de ambas funciones. Por lo tanto, el 2 pertenece a ambos dominios. Sí, Sí, ¿verdad? 2 es mayor o igual que 1 y 2 es menor o igual que 3. Entonces, 2 pertenece a ambos dominios. 2 pertenece al dominio de F y 2 pertenece al dominio de G. Y entonces nos queda nada más verificar la imagen. Verificamos aquí, perdón, a G de 2. Entonces, cuando x vale 2, entonces aquí sería raíz de 2 menos 1, que eso nos da 1, menos 2, menos 1, ¿sí? Y lo mismo aquí, raíz de menos 2 más 3, menos 2, que esto nos da raíz de 1, que es 1, menos 2, menos 1, ¿sí? Ambos nos dan menos 1. Entonces el punto sería 2, menos 1, ¿sí? ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Bueno. El grupo 3 creo que sí me mandó la solución. Vamos a ver. Ok. Bien, entonces sacan ahí el dominio máximo, ¿verdad? De f es una función radical, igual que en la anterior. Entonces, lo que está dentro de la raíz, como es de índice par, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, cuando menos x más 4 es mayor o igual que 0, cuando x es de menos infinito a 4, ¿verdad? Muy bien. Y el dominio de G, ¿verdad? Como es una función polinomial, es todo R. Entonces, igualamos ambos criterios, ¿sí? Pasamos el menos 5 al otro lado a sumar. Nos queda x más 2. Ahora, para quitar esta raíz, entonces pasamos al otro lado aquí a potencia. Entonces, aquí ya la raíz ya no se escribe, ¿sí? Es decir, si ya pasamos ahí a potencia, o más bien se eleva esto también aquí a la 2, para quitar, digamos, esa raíz. Me queda aquí lo de adentro. Esto es una fórmula notable. X más 2 a la 2. X a la 2 más 4x más 4, ¿verdad? La fórmula notable. Pasamos números, todos los números de un lado, ¿verdad? Entonces, x a la 2 más 5x. Y este más 4 se fue con este más 4, ¿verdad? A la hora de pasar al otro lado nos quedaría menos 4 y nota 0. Ahora, esto tiene dos soluciones, x igual menos 5 y x igual 0. Ambos hay que comprobar si pertenecen al dominio de las funciones, ¿verdad? Ambos pertenecen al dominio de la función f y al dominio de la función g porque era todo f, ¿verdad? El dominio de la función g era todo f, ¿sí? Y comprobamos las imágenes, ¿verdad? Cuando es menos 5 y cuando es 0. Cuando es 0 nos da 3, que es el mismo valor, pero cuando nos da menos 5 nos dan dos valores distintos, por lo tanto no es punto de intersección, solo sería el punto 0, menos 3. Ujú, muy bien. Estaba fácil, ¿verdad? Eso. Entonces, recordar que cuando tenemos una raíz, cuando ya está solita la raíz de un lado, al otro lado pasa potencia, ¿verdad? Entonces, para cancelar, digamos, esa raíz, para quitar,
Y si nos queda una suma o una resta elevado a la 2, entonces fórmula notable, ¿sí? No solo elevar el x a la 2 más 4, les falta el término del centro, ¿sí? Que era a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la 4. Igual, el dominio de esas funciones es todo R, son funciones polinomiales, no tienen restricciones. Entonces, igualamos aquí los criterios. Cuando f de x es igual a g de x. Entonces, cuando x a la 2 menos 3 es igual a menos x más 1 a la 2. ¿Sí? Ahora, ahí eso es una fórmula notable, se resuelve, ¿verdad? Considerando que este menos va a cambiarle los signos. Entonces, x a la 2 menos 3 igual menos x a la 2 más 2x más 1 más 2. ¿Sí? Se resuelve esta fórmula notable. Ahora, este menos distribuye aquí, ¿verdad? Le cambia los signos a todos los términos. X a la 2 menos 3 igual menos x a la 2 menos 2x menos 1 más 2. Y ahora nos va a quedar una ecuación cuadrática, entonces pasamos todo a un lado, ¿sí? X a la 2 más x a la 2, ¿verdad? Este x a la 2 pasa a sumar, este más 2x, ¿verdad? Este 2x pasa a sumar, menos 3 más 1 menos 2 igual 0, ¿sí? Este menos 1 pasa a sumar y este más 2 pasa a restar, ¿ok? Se agrupan ahí semejantes, 2x a la 2 más 2x y menos 3 menos 2 menos 5 más 1 menos 4 igual 0. De ahí se puede sacar factor común, ¿verdad? Se factoriza. Y se puede determinar si ese tendría solución, ¿verdad? Es decir, este trinomio, ese, sí, ese trinomio. Entonces podría ser por inspección, x, 2, 1, 2 y menos 1 más bien. Entonces ahí sería 2 por x más 2 y x menos 1 igual 0. Ahora cada factor es igual a 0, ¿verdad? Como esta es una constante, entonces ese lo dejamos ahí. Menos 1 igual a 0. Entonces, cuando x es igual a menos 2 y cuando x es igual a 1, ¿sí? Verificamos en el dominio de ambas, como el dominio era todo R, ambos pertenecen, digamos, al dominio de F y al dominio de G. Y verificamos las imágenes, ¿verdad? Y F de menos 2 es igual a G de menos 2. Entonces nos vamos acá. Cuando es menos 2, en F cambiamos la X por menos 2 a la 2, menos 3. 4 menos 3, 1. Y eso lo verificamos si es igual a G de menos 2. Entonces sería menos 2 más 1 a la 2, más 2. Menos 2 más 1 sería menos 1, a la 2 sería 1, con un menos, más 2, ¿verdad? Y esto al final nos da 1. Entonces, si nos da igual, el punto sería menos 2,1. Y lo mismo cuando x vale 1, ¿verdad? Verificamos. Entonces, cuando es 1, sería 1 a la 2 menos 3, que nos daría menos 2. Y cuando es 1, 1 más 1, 2, a la 2, 4, con el menos más 2. Ahora nos da menos 2. Entonces también nos da igual.
Entonces, los puntos serían menos 2,1 y 1, menos 2. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Tienen dudas? ¿Con esa, con otra? ¿No? Bueno, esta se las dejo de práctica, ¿verdad? Esta de valor absoluto. Aquí también lo que les había comentado la clase pasada, ¿verdad? Aquí les había dejado una práctica adicional, no solo de intersecciones, sino de funciones exponenciales, logarítmicas, el signo de las funciones, bueno, aquí todavía más de signo, y los puntos de intersección entre ellas, eso sí, y de acá tiene una gráfica, ¿ok? Entonces ahí les dejo esas de práctica, si quieren hacer, también está la práctica de examen, etcétera. Esta presentación se la voy a subir ahorita que termine la clase, ¿ok? Bueno, chicos, Profe, ¿sí? consulta. En ese valor absoluto, Ajá, ajá, esa no tiene como tal restricciones, pero ya que aplicar la definición para usar X y menos X o simplemente... sí, ahora hay que usar los dos, Ah, ok. ujú, Gracias. con gusto. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, entonces, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Esta era ya la última clase. El martes nos vemos solo para lo de la prueba corta, ¿ok? Vamos a ver el chat. Ok, bueno, ya no hay que poner el nombre, chicos, porque ya recuerden que la asistencia era hasta el martes, ¿sí? Pero bueno, nos vemos, chicos, entonces, el martes, recuerden que es presencial, ¿sí? Hasta luego, chicos, nos vemos.